Bueno, este es un caso que vi en la consulta del doctor Dueñas el día 21 de abril. Es un caso de un tercer par completo. Es un paciente masculino de 15 años de edad que consultaba porque desde hace 3 meses refería tosis palpebral en el ojo izquierdo asociada a cefalea, lagrimeo y dolor ocular, como antecedentes personales alérgicos y quirúrgicos negativos. El paciente ingresó con una agudeza visual en el ojo derecho de 20/20, una biomicroscopía normal y al fondo de ojo sin alteración. En el ojo izquierdo con una agudeza visual de 20/70 más, positivo a la biomicroscopía, una ptosis palpebral y midriasis. Y en el fondo de ojo disco rosado, excavación del 0,4, mácula normal y vasos normales. Teníamos, pues aquí se ve la pupila midriática. Podemos observar acá la tosis palpebral y en este video podemos ver pues la tosis palpebral por afectación del músculo elevador del párpado superior. Presentaba además una exotropia del ojo izquierdo y presentaba abolición de los movimientos oculares, pues los inervados por el tercer par sabemos que son el recto superior, el recto inferior, el recto medio y el oblicuo inferior, perdón, el oblicuo superior. Conservaba Oblicuo todavía, inferior. sí, doctora, oblicuo inferior, conservaba todavía el oblicuo superior, o sea, una mínima infraducción, porque pues este es inervado por el cuarto par, el troclear, y conservaba también la abducción por el recto lateral que está inervado por el abducens, el sexto par. Entonces aquí pues una impresión diagnóstica de una parálisis del tercer par completo del ojo izquierdo. Como conducta se ordena una resonancia cerebral para descartar lesión compresiva y valoración por urgencias de neurocirugía. Como aprendizajes de este caso, pues el cuadro típico es un paciente que presenta cefalea con anisocoria, pues una midriasis. Esto nos indica que en el tercer par del lado afecto pues está siendo comprimido y probablemente pues apunta a la existencia de un aneurisma. La incidencia en pacientes con aneurisma de la arteria comunicante posterior se estima alrededor del 30-40%. Se trata de una patología urgente, ya que entre el 10 al 15% pues, de los aneurismas intracraneales que se rompen llegan al hospital sin vida y de los que llegan con vida, el 46% mueren en los primeros 30 días. La afectación oculomotora pues, se puede también acompañar de dolor oculofacial ipsilateral, que puede indicar pues, una ruptura del aneurisma y este requiere de una rápida intervención, un diagnóstico y tratamiento oportuno en el que consiste pues en resección quirúrgica, embolización endovascular y radiocirugía. Y pues este es el caso que tenía para comentarles el día de hoy. Cuando sepas el resultado de la resonancia, nos lo cuentas. ¿Le pidieron resonancia solo o angioresonancia? Solamente le pedimos resonancia, doctora. Y lo mandaron con carácter urgente. Sí, para valoración por neurocirugía y pues para la toma del mismo. Estaba, pues yo le pregunté al doctor Dueñas por el paciente, pero me dice que no, pues no ha vuelto a saber del mismo. Tengo que averiguar el número con la secretaria, pues para llamarlo directamente, para pues saber en qué, digamos, finalizó este caso. Ujú. Una recomendación cuando tengan estos casos que son urgentes, digamos que es urgente que el paciente se lo haga y se haga las cosas. A veces el paciente no entiende realmente que tiene que ser ya. Entonces, hay que explicarle bien, hay que decirle bien, hay que mandarlo y uno mismo le debe dar su teléfono para que el paciente lo contacte y uno poderlo orientar, que me hacen la resonancia pasado mañana, que me la hacen en 8 días, que no hay contraste, que todas esas cosas para uno ver de acuerdo con, pues, con el paciente y con la entidad, lograr que se la hagan lo más pronto posible, porque a veces es cuestión de horas, a veces es cuestión de horas entre que el paciente consulta y luego pase Esa alguna ruptura. catástrofe, sí. Doc, este paciente era el hijo de las, o sea, él llegó con la señora, a ver, la mamá es la que trabajaba para la señora. Entonces la señora fue la que la trajo a la consulta
y creo que él tenía nueva EPS. Endesa se redireccionó directamente a urgencias de Edesa. Pues, pues la secretaria hizo toda la gestión para que lo recibieran pues ahí mismo, pues con la señora que él venía, porque no tenía Ujú. familiar. Mm. Entonces, pues fue ahí mismo que se direccionó a urgencias, Ah, bueno, pero sí tengo pendiente llamarlo nuevamente para ver qué sucedió pues con este caso, porque el doctor ya no me supo dar pues información. Entonces sí me toca ah, con la bueno, secretaria. Ujú. gracias. Les quedó pendiente. Muchas gracias. Gracias, André. Continuamos con Sebastián. Buenas noches a todos. Bueno, el caso que traigo para hoy lo titulé Glaucoma primario de ángulo abierto y craneofaringioma. Fue visto con el doctor Rivera. La paciente en realidad tenía un seguimiento de varios años, pero quisimos traerla desde la consulta de octubre del 2020 como para tener un orden en el seguimiento de la consulta. Entonces, en ese entonces, la paciente el año pasado venía a control, era una paciente de 80 años que consultaba por cuadro de disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo de un mes de evolución. En antecedentes importantes, tenía un antecedente quirúrgico de resección de craneofaringioma supracelar 7 años atrás, y en oftalmológicos tenía un glaucoma primario de ángulo abierto desde hace 10 años en manejo con latanoporos en ambos ojos. Familiar, la madre tenía glaucoma. Este será el examen oftalmológico del ingreso de la paciente en octubre de ese año. Para referencia, en valoraciones previas había tenido agudezas visuales de 20-30 en ambos ojos. En la consulta de octubre tenía una agudeza visual en el ojo derecho de 20-40 y de ojo izquierdo de 20-70. Las pupilas tenían un DPA de 2 cruces en el ojo izquierdo. En el Ishihara tenía un conteo de 7/11 en el ojo izquierdo y 10/11 en el derecho. La presión intraocular estaba normal y tenía unas cataratas leves en ambos ojos. Esta es la imagen a color y libre de rojo en el ojo derecho. Lo que podemos apreciar aquí es que el anillo neuroretinal se ve rosado. Tenemos una excavación aproximada de un 0,4 por 0,4 aproximadamente. Los vasos se ven normales. Y en la foto libre de rojo no vemos defectos evidentes en la capa de fibras. Para el ojo izquierdo, aquí vemos que, a diferencia del derecho, la excavación se ve un poco mayor. Hay una excavación aproximada de 0,7 por 0,7 y que se extiende hacia el anillo neuroretinal superior e inferior y una leve palidez a nivel temporal. En la foto libre de rojo tampoco vemos defectos corroborados de capa de fibras nerviosas en esta ocasión. Con lo encontrado en el examen oftalmológico de esa consulta, se considera una paciente con un glaucoma primario de ángulo abierto, el antecedente familiar de glaucoma, el antecedente de recesión de craneofaringioma, y ante la rápida evolución y deterioro de la agudeza visual, se considera una posible recidiva del craneofaringioma, catarata de los dos. Y algo que se me olvidó mencionar, que no se ve muy bien en esta imagen, es que estaba descrito en el examen oftalmológico un brillo celofánico a nivel macular y se sospechó una membrana epirretinal. Por lo anterior, se solicitaron campos visuales, OCT del nervio óptico de mácula, valoración por neurocirugía, neurooftalmología y por retina. Y se continuó la latanoporos en esa consulta. Ahí no teníamos un diagnóstico claro de qué era lo que estaba sucediendo. Tenemos aquí de nuevo el ojo derecho, la imagen del ojo derecho para correlacionar todos los exámenes que se tomaron más o menos para noviembre del año pasado. Tenemos el OCT del nervio óptico en el mapa de grosor, vemos un defecto a nivel temporal marcado completamente. Si vemos la parte nasal está, a nivel nasal, disculpen, la parte temporal está completamente normal, evidenciado por el color rojo y amarillo que habla del grosor, y la parte nasal está completamente comprometida, se ve totalmente azul. En el mapa de progresión, que ve los defectos en el seguimiento, vemos que el defecto se corrobora a nivel nasal, y en el mapa por cuadrantes vemos que definitivamente a nivel nasal pues se corrobora el defecto y tenemos algún defecto moderado superior. Cuando vemos el OCT de mácula, vemos, primero quiero que nos fijemos en esta imagen. Aquí sí tenemos otra imagen libre de rojo, pero aquí definitivamente vemos que hay un defecto en la capa de fibras nerviosas que también se aísla a nivel nasal y se corrobora en este OCT. Y para el OCT de mácula tenemos un patrón que lo denominamos con un patrón en C, que no es común en patologías glaucomatosas, sino es mucho más común en patologías compresivas, donde estaba comprometida toda la mácula a nivel nasal. Este era el campo visual del paciente, donde teníamos un defecto temporal casi que completo que respetaba el meridiano vertical.
Este es el campo visual con el resto de los parámetros, donde podemos corroborar que fue un campo visual bien tomado, falsos positivos y negativos debajo del 15%, pérdidas de fijación debajo del 25%, la corrección refractiva y pues definitivamente había un defecto a nivel temporal y las imágenes un poco más agrandadas y este patrón en C. Esto fue el ojo derecho. En el ojo izquierdo, por su parte, teníamos que en el mapa de grosor había en general una depresión del grosor en todos los cuadrantes, pero era mucho mayor a nivel superior y a nivel inferior, que se corroboraba con el mapa de desviación también. En el mapa por cuadrantes también teníamos un defecto que era mucho mayor a nivel superior e inferior, y si vemos en este gráfico que nos ejemplifica el grosor esperado para cada cuadrante, vemos que en el ojo izquierdo, que es el que estamos viendo en este momento, que es la línea punteada, hay un defecto que se ve más en superior y más en inferior. Lo reconocemos porque está bajando hacia la zona roja, que es una zona que está debajo del percentil 1 en la disminución del grosor. Cuando vemos el OCT de la mácula, vemos una depresión generalizada de la mácula en el OCT de la mácula que no nos permite distintivamente pues, hablar de un patrón glaucomatoso. Y cuando vemos la imagen libre de rojo que nos da aquí el examen, vemos que hay un defecto de la capa de fibras, sobre todo a nivel superior, pero también se da a nivel inferior. Esta es de nuevo la imagen que teníamos previamente con la excavación un poco mayor y la palidez temporal. Y este fue el campo visual del paciente. Aquí en el campo visual del paciente del ojo izquierdo teníamos un defecto arqueado inferior y un defecto periférico supernasal. De nuevo, el campo visual del ojo izquierdo, corroborando pues que todos los parámetros estuvieran correctos y viendo el defecto y las imágenes más amplificadas. También nos trajo el OCT pues, que le habíamos pedido, pensando sobre todo por la membrana epirretiniana y el concepto de retina pertinente. El concepto de retina fue básicamente que si se corroboraba una membrana epirretiniana, pues aquí vemos esta imagen hiperreflectante, que corresponde pues a la configuración típica de la membrana epirretiniana, pero por el compromiso de la agudeza visual y porque en general la anatomía y la topografía que se encontraba en la retina estaba relativamente normal, no se justificaba manejo quirúrgico. Se consideró FACO porque había potencial de recuperación visual un poco mayor al 20-60, pero pues esto quedó secundario respecto a dilucidar la causa de la pérdida de la agudeza visual. Neurocirugía lo valoró y pidió una resonancia magnética urgente. No pudimos encontrar la resonancia magnética para traerles la imagen, pero el caso es que se corroboró una recidiva tumoral de un craniofaringioma y se realizó recesión quirúrgica en noviembre del 2020. Qué pena que aquí me equivoqué en la fecha. Y estos son los campos visuales que nos trae la paciente 3 meses después de la intervención quirúrgica en la consulta que la vi yo, donde vemos que el defecto en el ojo derecho a nivel temporal se había corregido, sobre todo en la parte superior, y el defecto en el ojo izquierdo permanecía igual, hablándonos de que probablemente la patología comprometía más hacia el lado del ojo derecho y comprometía menos hacia el lado del ojo izquierdo, y esto corresponde más a defectos de glaucoma. La agudeza visual en la última consulta de la paciente era de 20-40 y 20-50, había mejorado un poco, y la conducta a seguir es la cirugía de catarata. ¿Qué me dejó de aprendizaje estos pacientes? Esta paciente en particular, que no todas las excavaciones con adelgazamiento en los poros es glaucoma. Las excavaciones asimétricas, sobre todo, pueden ser causadas por patologías neurológicas compresivas en este caso. Es muy importante escuchar a los pacientes. En este caso fue clave entender, y que ella fue muy enfática, de que la pérdida de la agudeza visual había sido aguda. Sería ideal tener una valoración por neurooftalmología en los pacientes con glaucoma, especialmente con los glaucomas de presión normal. ¿Y cómo podemos sospechar patología neurooftalmológica? Pues 1, excavaciones asimétricas. 2, la palidez que vimos en el nervio óptico izquierdo y la excavación era poco profunda. 3, la pérdida de agudeza visual reciente. 4, en el OCT de mácula vimos un patrón en C y no había signo del RAFE medio, que es más característico en glaucoma. 5, en el OCT del nervio óptico había un adelgazamiento marcado en el sector nasal del ojo derecho y la hemianopsia bitemporal asimétrica. Y como dato curioso, pues esta paciente era la suegra del doctor Rivera, entonces pues había como más premura en correr a cuál era la causa, y pues digamos que se logró intervenir adecuadamente y un resultado pues satisfactorio. Eso era todo lo que les tenía.
Pues excelente ejemplo, Sebastián. Muy buen caso. No piensan reportarlo porque es que la asociación de lo uno con lo otro es bastante, pues digamos, puede que no sea tan frecuente, yo me imagino que no es tan frecuente, pero sí es muy didáctico, o sea, enseña mucho en todos los puntos que tú has resaltado. Yo pienso que esto vale la pena prepararlo como una presentación, como un caso para publicar o y un póster para presentar en algún congreso. Y Háblalo con el doctor Rivera. de hecho, lo teníamos pensado porque él me dijo que tenía 2 pacientes similares a esta paciente, o sea, tendría 3 pacientes en total y digamos que el beneficio es que él tiene foto de nervios ópticos de casi todos los pacientes, OCT de casi todos los pacientes. Yo creo que sería una buena opción, lo voy a discutir y porque pues Claro, igual claro, aprovecha porque eso es importante. Este caso no lo ve uno así junto, pues él tiene 3 casos, como él ve mucho glaucoma, él tiene 3 casos, pero es muy bueno pensar en la publicación y revisar la literatura a ver cuántos casos más hay de listo. asociación. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Continuamos con Natalie. Hola, buenas noches. Yo les voy a presentar una oclusión de arteria retiniana que vimos con la doctora Denise Anaya. Entonces, es un paciente que consultó el 24 de marzo del 2021. Paciente masculino de 56 años. Su motivo de consulta fue: esta mañana se me fue oscureciendo el ojo derecho. En la enfermedad actual, el paciente refiere que en horas de la mañana, exactamente pues como a las 7:50, inicia con sombras en el campo visual superior del ojo derecho asociado a cefalea. Negaba cualquier otro síntoma pues a nivel ocular. Él acudió inmediatamente pues a su EPS, donde le encontraron pues una presión de 188/119. En ese momento pues le dieron un captopril y lo remitieron a oftalmología. Como antecedentes patológicos únicamente la hipertensión, y farmacológicos estaba con losartán. Oftalmológico niegas, pues es la primera vez que le ocurre un evento. Entonces en la consulta le tomamos la presión, estaba con una presión de 204/122, pues a pesar del captopril que ya se había tomado. Y ya en el examen oftalmológico, en el ojo derecho tenía cuentadeos a 10 centímetros y en el ojo izquierdo estaba a 20/30. Pupilas, en el ojo derecho tenía un reflejo directo 2/4 con un DPA de +1, y en el ojo izquierdo estaba el reflejo directo normal. Le hicimos campo visual, tenía ojo derecho pues una mianopsia altitudinal superior más profunda a nivel nasal, y en el ojo izquierdo estaba sin alteraciones, y un test de colores que estaba normal en ambos ojos. Ya pues la tonometría estaba normal, 3 en ambos ojos, una bio que estaba también sin alteraciones en ambos ojos, y ya en el fondo de ojo pues no pudimos tomar muy bien la imagen, pero en el ojo derecho el disco óptico estaba normal, con bordes definidos, un anillo neuroretinano no rosado y una excavación de 40, pero sí encontramos como un adelgazamiento a nivel arterial, sobre todo pues, y una palidez en la retina inferotemporal con cruces arteriovenosos, que vemos aquí en las dos imágenes. Y el ojo izquierdo pues estaba normal, con una excavación de 30%, y solamente había pues adelgazamiento arterial. Entonces en el momento pues se le dio el diagnóstico pues después de todos los hallazgos que se encontraron a nivel oftalmológico, de una oclusión de rama arterial de la retina, y estaba pues asociado a su crisis hipertensiva y el cuadro pues de inicio de disminución súbita e indolora de la visión. Entonces en ese momento pues se le pidió la valoración urgente por retina, también obviamente pues tenía que ser remitido urgente, y ahí se le dio losartán 100 miligramos por vía oral. Ahí mismo se valoró por retina. En ese momento ya llevaba 6 horas pues del inicio del cuadro, persistía con la presión elevada, pues se lo volvió a tomar, la vio pues sin alteraciones, tonometría normal, y pues en el fondo de ojo pues se corroboraron pues igualmente los hallazgos. En la mácula tenía pues una palidez y edema en la mitad inferior, que se extendía pues en el ecuador inferior con compromiso parcial de la fovea, y tenía unos vasos de la arcada vascular temporal que estaban esclerosados, y la retina estaba adherida. Entonces, como concepto, el paciente pues estaba con una hipertensión mal controlada, que en ese momento pues estaba en una crisis hipertensiva, con un cuadro de oclusión de rama arterial inferotemporal de la retina derecha.
Ahí se consideró la posibilidad de remitir a trombolisis intraarterial. De hecho, pues nos comunicamos en ese momento con un radiólogo intervencionista en Imbanaco y pues ya que el paciente pues estaba con una presión tan elevada, mayor de 185-110, pues estaba contraindicado por el riesgo pues de sangrado intracraneal. Entonces obviamente había pues era mayor el riesgo que el beneficio. Entonces pues se le realizó pues un masaje ocular y pues se le explicó que no había un tratamiento pues como exacto, pues que disponible pues para esa enfermedad y que podría tener pues secuelas irreversibles pues en el campo visual superior. Y también se le explicó, pues como en los hallazgos en el fondo de ojo, que la zona isquémica pues respetaba parcialmente la fobia, entonces posiblemente podía esperar a que se desinflamara un poco la retina y recuperar un poco la visión, pero pues igual pues el pronóstico podía ser pobre. Entonces pues ya en ese momento pues se envió urgente pues a valoración por medicina interna, igual pues había que hacer control pues de su presión, se le pidieron exámenes de extensión pues para el estudio de por qué pues también pues había causado esa crisis hipertensiva. Entonces se le pidió un Doppler carotidio, un ecocardiograma, se le pidió un hemograma, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, creatinina. También se le pidió una angiografía de fluoresceína del ojo derecho, más que todo era como para documentar los hallazgos, no porque iba a cambiar como la conducta. Se le pidió pues un control en 3 semanas para ver cómo iba y pues con eso, y también pues tanto con retina como con neuroftal. Se le dio en ese momento pues también la fórmula de dorsolamina más timolol, una gotica cada 12 horas en el ojo derecho hasta el control, y de bromfenalco, una gotica cada 12 horas también hasta el control. Y también se le formuló aspirina. No traje la angiografía porque, bueno, pues el paciente sí se la realizó, pero un mes después del evento y ya había reperfundido, o sea, pues estaba dentro de límites normales. Y el paciente pues no volvió a consultar a control y pues estuvimos comunicándonos con él, pero tampoco pues pudimos pues hablar con él como para mirar cómo iba. Entonces, en cuanto a aprendizajes, pues es importante saber, bueno, que la oclusión de arteria retinal ocurre por un bloqueo en el flujo de la arteria que puede estar asociado o a émbolos o a trombosis secundario a aterosclerosis. Como ven, pues es una patología que es de urgencias porque puede causar una pérdida visual irreversible, pues a menos que se restablezca la circulación retina antes de que se dé pues el infarto de esta. El tratamiento, pues como lo dije, pues no hay como algo estandarizado pues que vaya a mejorar. Igual hay que ser un poco más agresivos, pues dependiendo como algunas características. Entonces, pues si es menor, dependiendo pues de la duración del evento cuando consulte, si hay un buen estado general del paciente y en casos pues del paciente que sea también pues como ojo único, como para tratar de salvar ese ojo. La pérdida del campo visual en la oclusión de rama de arteria retinal suele ser pues permanente, pero la agudeza visual central puede recuperarse 20-40 o mejorar en 80% de los casos. Pero pues claramente también es un poco relativo esto. Cuando se generan pues estas patologías hay que también tener en cuenta que puede estar pasando algo a nivel sistémico, sea un proceso embólico, inflamatorio, infeccioso, y por eso pues es importante realizar como esos estudios de extensión, como se hizo con el paciente, para pues así evaluar la posible causa y tratar pues de corregirla y de prevenir pues nuevos eventos. Y pues también es importante hacer como pues el seguimiento del paciente como para también emitir un pronóstico y ver cómo va evolucionando. Y listo, ese era el caso que les tenía. Muy bien, muy buen caso, sí, pues de la oclusión arterial se ha dicho que es la única verdadera emergencia ocular, porque es la única emergencia en donde pocas horas hacen una diferencia. El problema es que es tan emergencia que no es emergencia, deja de serlo, porque son muy poquitos los pacientes que consultan dentro de las pocas horas siguientes a la oclusión. Eso es algo muy desconcertante porque primero que la gente no se dé cuenta que perdió visión y segundo que dándose cuenta no le parezca importante, es muy llamativo, pero esa es la regla. Entonces los pacientes usualmente llegan ya después de que no hay mucha cosa que hacer. Tenemos establecido que si el paciente llega dentro de las primeras 6 horas, pues vale la pena tratar de hacer una trombolisis intraarterial con cateterismo, porque más o menos se demoran 10 horas
se demora uno 10 horas en organizarle, pues que le estén pasando el catéter. Después de eso, el riesgo de beneficio no da, las posibilidades de un beneficio no dan y el riesgo es muy alto. Entonces uno se concentra más, como usted dijo, en ver de dónde vino el émbolo, qué otros problemas tiene, que no haga más émbolos. Pero desde el punto de vista retinal, pues lo que ocurra espontáneamente es lo que va a ocurrir. Las medidas tradicionales de masaje, hipotonía, pues eso se hace, pero la verdad que sirve muy poquito. De nuevo, a menos muy reciente. Ok, muchas gracias, muy buen caso. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Continuamos con Yanni. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, el caso de hoy lo titulé Hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. Pues quien les habla, Yanni Pérez. Se trata de una paciente que consultó en la ciudad de Pasto. Su motivo de consulta es: estoy viendo mosquitas. Es una paciente femenina de 31 años que refería a cuadro clínico de aproximadamente un mes de evolución de miodisopsias en ojo derecho, negaba fotopsias, negaba trauma, no tenía ningún antecedente personal o oftalmológico de importancia. Al realizar la valoración oftalmológica, ambos ojos estaban 20-25 sin corrección, que no mejoraba con pinhole. Las pupilas estaban 4/4, no había DPA, las audiciones y versiones estaban sin limitación y positivo solamente a la biomicroscopía, tenía una pingüécula nasal en el ojo derecho. Cuando se le tomó la presión intraocular, estaba una presión intraocular de 12 milímetros de mercurio y al realizarle el fondo de ojo encontramos en el ojo derecho pues que en ese momento había desprendimiento del vitrio, disco con excavación de 0,2, una mácula sana, y encontramos una lesión ligeramente elevada, hiperpigmentada de bordes, pigmentada de bordes elevados de 4 diámetros de disco con una zona de halo blanquecino temporal que se encontraba localizada a nivel de periferia temporal superior y el ojo izquierdo, disco con excavación de 0,2, mácula sana, periferia sin alteraciones, por lo cual pues quisimos documentar la lesión y la llevamos a una imagen de fotografía de color. Este es el ojo derecho, encontramos que los medios están claros, disco con excavación de 0,2, vasos de emergencia central y como pueden observar ustedes con la imagen de la izquierda, vamos a ver una lesión que es ligeramente hiperpigmentada con bordes elevados y vamos a encontrar una zona como de una laguna o de un halo en la zona temporal. Teniendo en cuenta pues las características de la lesión, se quiso descartar que no fuera una lesión maligna tipo melanosis de coroides. Entonces fue llevada inicialmente a un OCT, a una ecografía. Cuando realizamos la ecografía encontramos que hay unas imágenes hiperreflectivas de baja y media intensidad localizadas en el vitrio, lo cual nos hace pues alusión de un desprendimiento del vitrio y vamos a encontrar una imagen pequeña hiperreflectiva a nivel del disco óptico que pues está correlacionada con un drusen. La intentamos llevar a angiografía fluoresceínica, pero la paciente hizo alergia al medio de contraste. Se le dio un OCT, este es el corte del B-scan a nivel de mácula. Vamos a ver que la interfase vitroretinana está dentro de límites normales. Vamos a ver que las capas externas e internas de la retina están conservadas y la coroide se encuentra normal. Se realiza un corte a nivel de la lesión, entonces vamos a encontrar que hay una adelgazamiento de las capas externas e internas con una zona de disrupción a nivel de la capa elipsoide y que hace que sea como una sombra acústica posterior y vamos a ver que pues la coroide se encuentra pues, con un grosor normal. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se consideró que es un paciente con una epitelopatía congénita, una hipertrofia congénita de epitelopatoide de la retina. Se consideró que tenía un drusen adicionalmente y un defecto refractivo en ambos ojos. Por parte del servicio de retina que fue que la vimos, se consideró realizar seguimientos anuales, valoración por optometría y se dieron signos de alarmas y recomendaciones. Entonces, como aprendizaje de este tipo de patologías, es recordar que es una lesión benigna que tiende a ser asintomática
la mayoría de veces es pigmentada, podemos encontrarla solitaria, que es unifocal, o agrupada, que es multifocal, o una variante atípica. Cuando encontramos la variante atípica y en ambos ojos hay que descartar que hay una poliposis familiar adenomatosa. Más o menos podemos encontrar en la población en un 1.2% esta lesión. Cuando estamos encontrando una lesión solitaria, tiende a ser más hiperpigmentada, redonda, puede ser plana, con márgenes lisos o festoneados, y se tiende a localizar en el ecuador. Y cuando es multifocal, podemos encontrar más de 30 lesiones que aproximadamente tienen un tamaño de 100 a 300 micras, que se va a limitar solo a un cuadrante y aumentan del tamaño en la periferia, y son las que llamamos las huellas de osos o bear traps. Y las atípicas son múltiples lesiones ovaladas con lagunas despigmentadas, y también pueden estar asociadas a los despigmentados y tienden a ser bilaterales. Como ya había dicho, siempre hay que descartar que no sea o un nevus coroideo o un melanoma de coroides. Esta lesión tiende a aumentar de tamaño en un 46-83% de los casos durante 3 años de seguimiento, y si hay compromiso a nivel de la fobia, pues puede resultar un deterioro de la agudeza visual. Y eso era todo lo que les traía el día de hoy. Muy bien, Gianni, es importante que vean bastantes imágenes de las distintas formas de presentación, porque es bastante multiforme, y cuando uno ya ha visto bastantes imágenes, se vuelve pues muy seguro en reconocerlas, ¿no? Sí, sí. En el curso de la vida han sido muchos los pacientes que llegan aterrados al consultorio porque un oftalmólogo les ha hecho diagnóstico de melanoma y los ha asustado. Y es una hipertrofia del epitelio pigmentario. Entonces, es un diagnóstico que uno debe ser capaz de hacer con la sola clínica. Y yo les digo, la forma de hacerlo es vean y vean y vean imágenes en los distintos atlas que se consiguen en todas partes, pues hay muchísimas. Entonces vean muchas imágenes y verán que son capaces de hacer el diagnóstico. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Yanni. Continuamos, por favor, con Isabela. Hola, buenas noches. Bueno, el caso que traigo el día de hoy lo vimos acá en Pasto con el doctor Narváez. Es un caso que nos llegó hace 2 semanas, no me deja seguir. Okay. Entonces, el motivo de consulta, pues es una paciente femenina de 49 años, que es de acá de Pasto, que refiere que viene porque está viendo borroso. La paciente refiere un cuadro de 15 días de evolución, de ojo rojo, disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. Realizó manejo con polimixina, neomicina dexametasona por 5 días sin presentar mejoría, y tenía un antecedente de una queratitis herpética del ojo izquierdo. Al examen físico, la paciente estaba viendo por el ojo derecho 20.600 a 75 centímetros, que no corregía con pinhole, y por el ojo izquierdo veía 20.400, que mejoraba a 20.100. En el ojo derecho entonces encontramos unos precipitados retroqueráticos gruesos, había células de una cruz, habían sinequias posteriores a las 2 y a las 4, y en el ojo izquierdo se presentaban unas nébulas difusas donde había tenido pues su queratitis previa. La presión del ojo derecho estaba en 16 y la del ojo izquierdo estaba en 12. Y en el fondo de ojo teníamos 3 cruces de vitreitis y se alcanzaba a visualizar una lesión blanquecina en la arcada superotemporal. Entonces, en ese momento, pues en ese momentico estaba la doctora Sandra justamente en consulta, entonces el doctor Narváez la llamó un momentico y la vimos en conjunto con ella, y se consideraron como pues impresiones diagnósticas, una penueitis de ojo derecho, con etiología posible pues de toxoplasmosis, que era la que más nos llamaba la atención, pero no descartamos herpes ni la necrosis pues, retinal aguda.
Entonces se le solicitó una ecografía prioritaria, se le solicitó hemograma, toxoplasma IgG e IgM, se le solicitaron herpes virus 1 y 2, las pruebas treponémicas y no treponémicas, se le solicitó una tuberculina, VIH, anticuerpos contra toxocara, se le pidió una radiografía de tórax, se le solicitó un control en 3 días y se le inició el trimetoprim sulfamethoxazol cada 12 horas vía oral y la prednisolona cada 2 horas. Entonces la paciente acudió hace 2 días, pero ya no con nosotros, sino con el doctor Córdoba. Esta es la historia ya del doctor Córdoba. Ya la visión estaba en 20,643 metros, que con pinhole mejoraba a 20,200. La presión estaba en 10 y al fondo de ojo ya no había vitreitis. La lesión ya se podía definir mucho mejor. La definió el doctor como una lesión de 4 diámetros de disco en arcada temporal superior. La ecografía, que era el paraclínico que llevaba ese día, pues hablaba de una vitreitis. Esa ecografía la hicimos el miércoles de la semana pasada y no encontraban alteraciones en retina y los laboratorios pues los tenía pendientes. La paciente es una paciente particular y pues la verdad es que los laboratorios particulares estaban un poquito costosos, entonces ella no se los ha podido tomar. Se le indicó continuar con el trimetoprim y la prednisolona. Se le indicó pues terminar los 10 días. Y el doctor le volvió a dar, el doctor Córdoba le dio ya control en 15 días. Entonces, en cuanto pues aprendizajes, tener en cuenta pues que esta paciente ya había recibido ese manejo con el triconjugado que muchas veces es autoformulado por el mismo paciente o fue por medicina general y lo envió, y hay que tener en cuenta pues el antecedente de ella, que tenía una queratitis herpética en el ojito izquierdo, entonces pues que no sería como lo indicado. En cuanto al diagnóstico, pues teníamos como la duda, pero sin embargo con la doctora hablábamos del descarte pues del herpes, porque no había tenido como un episodio muy pues en el que llamara la atención el dolor, ni tenía hipertensión ocular, y pues en la necrosis, en cuanto a la necrosis retinal aguda, tampoco encontramos pues como las lesiones características, estas placas de necrosis como llamativas en el fondo de ojo, a pesar de que no se podía ver pues del todo tan claro. Y pues en cuanto a la etiología, tener en cuenta que siempre vamos a tener que pedir el perfil infeccioso lo más completo posible. Muchas gracias. Isabela, yo no entendí. Al fin, ¿cuál fue el diagnóstico? Pues todavía falta que traigan los exámenes, pero nos estamos inclinando porque sea de toxo, que el foco sea de toxo. O sea, consideran que la mejoría por el tratamiento con el trimetoprim, la mejoría clínica con eso hace el diagnóstico de toxoplasmosis, y solamente le dieron tratamiento por 10 días. Es que Sí, eso es lo que me no entiendo. llamó la atención también y yo Nada, nada en le el dije al enfoque doctor y diagnóstico ni en el manejo del paciente. Entonces yo diría que la yo, enseñanza de esto es que hay pacientes que se enfocan mal y se manejan mal. Es la única enseñanza que yo saco. Eso no está bien sí, orientado. yo hablaba de eso hoy con el doctor Córdoba también, que me parecía que el manejo era demasiado corto, pero es que él pues lo vio aparte de nosotros, entonces yo vi fue hoy ya la historia de lo que lo había visto. Sí, es válido traer a estos casos con los que uno pues, no esté de acuerdo, pero pues tenemos que dejar en claro que primero uno tiene que hacer todo el esfuerzo con el cuadro clínico, con el laboratorio, de identificar una etiología. Y si no se aproxima a una etiología, pues uno está autorizado para dar un escopetazo inicial mientras logra definir un poco mejor. Sí, Pero si uno se va por una etiología, pues entonces la trata como tal, pero no hacer un tratamiento de un poquito por si esto, pero no, pero como que sí es, pero como que es un herpes, pero como que es un toxo, pero como que entonces, ¿al fin qué? No. sí, Es buen caso de cómo no se maneja una uveitis lateral. Ok. sí. Gracias. Gracias, Isa. Continuamos con Catalina. Hola, buenas noches. Yo les traje un caso de una catarata congénita que vi con la doctora Echeverry en la consulta.
Entonces, este es un paciente masculino de 7 años de edad que es traído por la mamá para la valoración por pediatría, ya que notan desviación del ojito derecho. Como antecedentes importantes tenemos que tiene un retraso mental moderado y antecedentes perinatales, tenía una cesárea por una preeclampsia con un peso al nacer de 2.600 gramos. A la valoración entonces en la consulta tenemos que tenía una agudeza visual del ojito derecho que fijaba y sostenía y del ojito izquierdo. Los movimientos oculares eran normales y en el balance muscular se notó que tenía una endotropia derecha que alternaba, que medía más o menos entre 25 a 30 prismas. Las pupilas tenían un reflejo rojo presente y estaban reactivas 4/4. En la lensometría se evidenció que tenía entonces un defecto refractivo del ojo derecho de -3 y en el ojo izquierdo de -2.5 dioptrías. Y en la biomicroscopía lo que se evidenció en estas fotos a la derecha son completamente ilustrativas, no del paciente, una catarata sonular lamelar central. El fondo de ojo estaba sin ningún tipo de alteraciones, por lo cual se dio entonces un diagnóstico de una catarata congénita sonular de tipo lamelar central, una endotropia alternante y una miopía. Se dio fórmula entonces de corrección de -4.5 en ambos ojos. Se indicó terapia de ambliopía con oclusión durante 2 horas diarias, durante 2 días en el ojo izquierdo y durante un día en el ojo derecho en la semana y control en 3 meses. Se realizó entonces seguimiento por oftalmología pediátrica, entonces en el 17 de julio del 2018, los hallazgos estaban estables al examen oftalmológico y se indicó continuar las gafas y los controles semestrales. Posteriormente tuvimos, los controles siguieron normales hasta que en el 2019 ya los papás notaron que había una incapacidad para movilizarse del paciente en la casa y que empezó a mirar por encima de las gafas. Y en la biomicroscopía, al momento de la consulta, se notó que había un aumento de la densidad de la catarata, por lo cual se indicó un control en 3 meses para valorarlo. Posteriormente, tuvimos una pérdida del seguimiento del paciente debido pues, a que inició la pandemia y ya cuando volvió, el paciente no tenía un buen reflejo rojo. Además, asociado a esto, no fijaba y tenía como dificultades en el momento en la casa y la reacción en la consulta también era errática, entonces por lo cual se consideró que debía ser llevado a cirugía. Este es un video que les traje del doctor Castro, en el cual se muestra cómo se hace entonces la cirugía de catarata congénita. Además de eso, pues le encontramos que la miopía estaba en progresión, por lo que entonces también apoyaba que la catarata se estaba engrosando y la realización de la cirugía. Entonces aquí vamos viendo los pasos, entonces se hace la capsulotomía anterior, la facoaspiración, la inserción del lente. En este caso lo que utilizamos con el paciente en el mes de marzo fue un lente Sensar de 12.5 dioptrías y después entonces se hace la facoaspiración con la vitrectomía. Y posteriormente la capsulotomía para realizar entonces la vitrectomía. Voy a acelerar un poquito. Bueno. Ay, perdón. Entonces, posteriormente fue visto en el control postoperatorio por oftalmopediatría, en el control postoperatorio inmediato, entonces de la vitrectomía anterior con faco y la colocación de
del lente intraocular en el ojito izquierdo. A la biomicroscopía encontramos que tenía una córnea clara, transparente, la pupila estaba redonda y el lío estaba en adecuada posición, el reflejo rojo se veía adecuadamente y se inició entonces Prefox T, una gota cada 4 horas, y Profoxacina 0.3, una gota cada 8 horas, y Tropicamida al 1%, una gota cada 12 horas. Entonces, ¿qué es lo importante que les teníamos traer con la doctora? Que es importante recordar que entonces las cataratas infantiles tienen una prevalencia que va a variar de 1 a 15 por cada 10.000 pacientes pediátricos. En cuanto a las cataratas zonulares, estas son las que involucran una zona particular del cristalino que va a estar en desarrollo. Pueden ser las nucleares, las lamelares, las suturales o las corticales. En este caso el paciente fue una lamelar y van a reflejar entonces una alteración de lo que va a ocurrir en un momento particular durante el desarrollo del cristalino. En cuanto a las lamelares, estas se ven como en la periferia y van a las suturas de Y en cristalino, en donde el área de las fibras del cristalino se van a unir y se van a dirigir cerca del polo anterior y posterior. Entre las manifestaciones clínicas, entonces, que tenemos que tener en cuenta para determinar si el paciente puede ser candidato a cirugía, entonces es un comportamiento visual anormal, la asimetría del reflejo rojo, la presencia de estrabismo y el retraso del logro de los hitos del desarrollo. Siempre entonces se debe vigilar el comportamiento tanto en el entorno, o sea, en la casa como en el consultorio, y evaluar si el paciente acerca los objetos para visualizar mejor los mismos, si entonces hay una ausencia del reflejo rojo y si hay una progresión del defecto refractivo que nos va a indicar que hay una miopización por un aumento del grosor de la catarata. La cirugía entonces está indicada cuando hay disminución de la respuesta a los estímulos visuales, cuando hay una opacidad de mayor de 3 milímetros de diámetro y cuando hay un inicio de estrabismo o nistagmus, y para evitar entonces la interrupción significativa de la fusión, y se recomienda que en los pacientes mayores de 6 meses se haga un implante de lente intraocular, ya que ofrece una mayor oportunidad para la rehabilitación visual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Este caso es ilustrativo de, digamos, de la observación del comportamiento visual del paciente y de la miopización de él. Él llegó desde el principio con una endotropia derecha, pero digamos que la densidad de la catarata era muy similar en ambos ojos. Entonces, por esta razón se decidió hacer el tratamiento de ambliopía con la oclusión, porque si uno encuentra que la endotropia es causada porque esa catarata es más densa, pues hay indicación de operarla inmediatamente. Pero si esa catarata no es más densa que la otra, pues entonces o le permite a uno igualmente el reflejo rojo en ambos ojos, pues entonces le da más tiempo. Yo vi el paciente hace 2 días, Catalina. ¿Sí, Doc? ¿Y cómo le fue? Sí, perfecto, el muchachito entraba tapándose la cara, le molestaba la luz antes, no quería mirar, no veía nada, y ahora entró con sus 2 ojitos abiertos, vio el carrito de flash, ahí lo quería coger, vio todos los muñecos, o sea, ese tipo de comportamiento es el que le dice a uno que el paciente y la mamá está muy contenta, pues porque eso ha mejorado, digamos, el desarrollo del muchachito y la conexión con el medio. Claro que sí. Pero es una indicación en las cataratas zonulares o lamelares, darle su tiempo para ver cuándo es indicado operarlos. Muchas gracias, Catalina. Continuamos con Francisco. Buenas noches, ¿cómo están todos? Entonces, hoy les voy a dar un caso de una luxación traumática del cristalino en conjunto con el doctor José Miguel Bustamante. Entonces, es un paciente que consulta a la urgencia de la línea de oftalmología de Cali el día 1 de mayo del 2021. Era un hombre de 54 años que refiere que hace 24 horas le hayan golpeado el ojo con algo. Entonces el paciente lo que dice es que el día 30 de abril de 2021 a las 9:30 AM
sufre en Jumbo trauma al ojo izquierdo con objeto desconocido mientras conducía su carro. Posterior al trauma evoluciona con dolor y visión borrosa, por lo que consultan una óptica en Jumbo, donde le diagnostican trauma ocular con subluxación del cristalino y posible cuerpo extraño intraocular. Entonces, para ese entonces, se le indica Ophthalmox D cada 3 horas y Oxyoptal cada 8 horas. El paciente decide consultar a la clínica de oftalmología de Cali al día siguiente por pérdida de visión y de dolor del ojo izquierdo, pese al tratamiento que le habían indicado. El paciente niega antecedentes previos. Y el día 1 de mayo, la agudeza visual lejana sin corrección en el ojo derecho estaba en 20-20, en el ojo izquierdo estaba en cuentadedos, y con pinhole llegaba a 20-200. En la biomicroscopía destacaba en el ojo izquierdo la córnea transparente con erosión paracentral temporal de 4 milímetros, con aparente herida autosellada, Seidel negativo, cámara anterior formada, iridodonesis, y el cristalino no se lograba observar. La presión intraocular de ambos ojos, en el ojo derecho estaban 12 y en el ojo izquierdo estaban 24, y en el fondo de ojo del ojo izquierdo se describe discos rosados, casi de 0.3, mácula sin alteraciones, retina aplicada y cristalino luxado en caída vitrea inferior. Entonces se le diagnostica un trauma contuso del ojo izquierdo con una luxación del cristalino y una herida corneal. Y se le indica Quimox, una gota cada 3 horas en el ojo izquierdo, ciprofloxacino 500 miligramos cada 8 horas, control por urgencia al día siguiente, y una cita prioritaria para valoración por retinólogo. Entonces, al día siguiente, el día 2 de mayo del 2021, fue cuando lo vimos con el doctor Bustamante en la urgencia, y para ese entonces la agudeza visual lejana sin corrección de los izquierdos estaba en cuentadedos, y con pinhole se mantenía igual. La agudeza visual lejana con un lente de más 10 dioptrías en el ojo izquierdo lograba 20-40 menos, y con pinhole llegaba a 20-25. Las pupilas, el ojo derecho estaba con un diámetro de 2 milímetros, con un reflejo directo conservado, y un defecto pupilar aferente leve. Y en el ojo izquierdo la pupila era de 7 milímetros y está en miriasis fija. A la biomicroscopía del ojo izquierdo se describe conjuntiva vulvar con congestiva, herida corneal paracentral estrellada a las 3 horas, que compromete el espesor total de la córnea, Seidel positivo leve a la lesión, iridodonesis y afaquia. Entonces acá les traigo un video que es para ver el tema del DPA que tenía el paciente, que era leve, pero sí lo tenía. Ahí se puede. Luego les traigo otro video para poder ver el tema de la prueba que le hicimos de Seidel, que lamentablemente en este registro no se alcanza a ver cuando se positivizó, porque fue como una vez nomás al presionarlo, pero en este registro podemos ver que no hay. Y este video que viene, el que sigue, que es para que vean la iridodonesis que presentaba el paciente. Ahí se logra ver. Bueno, entonces, sigamos. En el control, entonces, la presión estaba en 14 y 18, y el fondo de ojo se describe igual que el día anterior. Y la conducta para ese entonces fue oclusión del ojo izquierdo con Ophthaflox por 24 horas, asistir a valoración por retinologo al día siguiente, y evaluar si se justifica realizar ecografía ocular en busca de posible cuerpo extraño intraocular. Este video les traigo aquí para que puedan ver cómo se veía el cristalino luxado en la cavidad vitrea inferior. Ahí se logra ver perfectamente el cristalino luxado. Entonces, la valoración por retina día 4 de mayo del 2021, su concepto fue un aparente trauma contuso con herida corneal labial sin Seidel, autosellada, con cámara anterior tranquila, luxación del cristalino y contusión retiniana. El fondo de ojo describe en el ojo izquierdo un disco rosado, cavación de 0.3 por 0.3, máculas sin alteraciones, vasos retinales normales, en periferia temporal se observa blanco sin presión y cristalino luxado en cavidad vitrea zona inferior. Entonces la conducta se programa cirugía prioritaria con un plazo no mayor a una semana,
la cual consiste de un lado de cámara anterior, vitrectomía vía pars plana, fagocitomización cristalino posterior, posible endoláser, posible gas y posible inclusión de lente intraocular de fijación escleral según los hallazgos intraoperatorios. Entonces, como aprendizaje del caso, pese a que el diagnóstico de traumatismo ocular puede ser muy obvio solamente para examinar al paciente, siempre es importante realizar una historia clínica completa en la que se incluyan detalles sobre la hora, el momento del trauma, su mecanismo, magnitud de energía, tipo de material del cuerpo extraño, si estaba o no con protección ocular, etc. Tan pronto como sea posible, se debe determinar y registrar la historia, la agudeza visual del paciente, ya que el predictor más importante del outcome visual final en los postraumatizados. En caso de sospechar trauma ocular penetrante o perforante, se deben buscar al examen signos sugestivos como laceración profunda del párpado, quemosis orbitaria, laceración hemorragia conjuntival, cámara anterior poco profunda, opacidad inferina aguda, desgarro de hemorragia retinal, prueba de Seipel positiva y visualización de cuerpo extraño intraocular al examen o mediante imágenes diagnósticas. Si la sospecha de trauma penetrante es alta, se deben evitar procedimientos como prueba de deducción forzada, gonioscopía, exploración con lente de 3 espejos, tonometría de aplanación, de presión escleral, etc. Y ese es el caso de la estrategia para hoy. Bueno, aquí también tengo que diferir un poco del enfoque y del manejo. Si uno tiene una herida penetrante y hay 6 del positivo, pues eso es una urgencia de horas, llevar al paciente y cerrarle la herida. Pero si la herida pues termina sellando sola y el afrontamiento de la córnea es un afrontamiento muy bueno que no va a producir una irregularidad corneal muy marcada, no hay necesidad de suturar. Pero eso lo debe resolver uno con queratometría, queratoscopia, esquiascopia. Realmente qué tan deformada va a estar esa córnea, porque a veces inclusive las heridas lamelares vale la pena suturarlas ya por el aspecto corneal, la irregularidad corneal que se pueda generar en el posoperatorio. Si estamos hablando de un cristalino luxado, eso posterior, eso no es una urgencia, ni inmediata ni relativa. Y de hecho, mi recomendación en el manejo de esos casos es darles un tiempo entre 2 y 3 meses para saber realmente en qué queda el paciente. O sea, estos pacientes tienen daño intraocular múltiple. Uno de los preocupantes es el ángulo. En el ángulo se formó una ciclodiálisis y va a quedar hipotónico, o un daño severo, receso angular severo, y va a quedar hipertónico. En la retina, ¿qué pasó? Hay arrancamientos retinales, hay diálisis de la retina. Entonces, todo eso se va viendo con el tiempo. Entonces, si uno observa al paciente por un tiempo, uno puede decir, bueno, a este paciente hay que hacerle una lensectomía, vitrectomía por pars plana y combinarle una cirugía filtrante o una endociclofoto. El ojo ya está desinflamado, ya la situación retinal está resuelta, o lo que hay que hacerle a la retina es esto: puedo o no puedo poner un lente suturado o un lente artisan según las condiciones del iris. No veo el término lavado de cámara anterior cómo aplica a un caso de estos donde yo no vi nada en la cámara anterior que para lavar, ¿sí? Es una vitrectomía posterior, pensectomía y lente intraocular. Pero si uno hace eso muy temprano, puede terminar con un paciente con hipertensión severa en el posoperatorio, con un paciente al que le puso un lente y después se le desprende la retina, con un paciente al que le hizo una filtrante y resulta que después queda severamente hipotónico. Y por todas esas razones yo creo que el lente luxado posterior no debe manejarse como una urgencia. Ok. Listo, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Continuamos con el último caso de hoy. Gabriel, por favor. Bueno, buenas noches para todos. El caso que traigo el día de hoy es sobre un melanoma del cuerpo ciliar. Es un caso que revisamos en conjunto con la doctora Alarcón. Tenemos la paciente nos llegó el 13 de abril. Es una paciente de 99 años de edad que procede aquí de Cali, que en consulta de oftalmología le encontró una lesión pigmentada con restos hemáticos en cámara anterior superotemporal, una PION 49 milímetros y una visión MPL en el ojo derecho, todo esto, por lo que la remiten de manera urgente a oftalmología oncológica y también iniciaron Critantec. Entonces, como antecedentes, es hipertensa, tuvo un melanoma en el pie derecho y una degeneración macular bilateral. Farmacológicos losartán, furosemida, carvedilol y el Critantec que se le inició recientemente. Quirúrgicos, una pseudofaquia en ambos ojos y una resección de melanoma en el pie en 1995. Familiares tuvieron una hija fallecida por SEA renal. La agudeza visual de ella en el derecho era NPL y en el izquierdo era cuentadedos. Los movimientos oculares estaban preservados y al fondo de ojo, en el ojo derecho, estaban medios opacos, de difícil visualización. Se evidenciaron aproximadamente unas hemorragias intrarretinianas y el ojo izquierdo tenía una atrofia peripapilar en 360 grados y una mácula con atrofia geográfica del epitelio pigmentario de la retina. Estas son las imágenes que le encontramos a ella, lo más destacado en la biomicroscopía. Vemos acá pigmento a nivel superotemporal, pelímbico también. Hay también otras lesiones pigmentadas en M3 y dos en M6. Como podemos ver en la lesión superotemporal, vemos la presencia de estos vasos centinela, que aquí se puede ver en la imagen de la derecha un poquito más a profundidad. Y en estas imágenes vemos, aparte de la lesión pigmentada, vemos una lesión que abomba el iris a nivel de superotemporal desde M9 hasta M12 y con la presencia de rubiosis iridis. Entonces, como antecedente se deja el antecedente melanoma acral y un melanoma uveal. Como sospecha, un melanoma del cuerpo ciliar con compromiso extraocular en el ojo derecho, por lo que se solicita una ultrabiomicroscopía. Esa es la ultrabiomicroscopía que reporta lo más destacado, el nódulo del iris, que mide de 0.9 por 1.2 por 0.5 milímetros, una masa que compromete el cuerpo ciliar de 5 milímetros de alto por 9 milímetros de diámetro también, ya con compromiso hacia la coroides, hacia el ángulo y hacia el iris, y una extensión de esta masa a nivel extraescleral de 0.6 milímetros de alto por 4 milímetros de diámetro radial. Por lo que la conducta con esta paciente es una enucleación. Entonces, como aprendizajes, el 90% de los melanomas oculares se van a originar en la uvea, por lo que es el tumor intraocular maligno más frecuente en los adultos. Y el diagnóstico de melanoma uveal es clínico. Los exámenes van a estar dirigidos para confirmar la sospecha diagnóstica clínica. La localización más común de los melanomas uveales es en la coroides en el 80% de los casos, seguidos del cuerpo ciliar en el 12% de los casos y en el iris en el 8% de los casos. Los melanomas como tal del cuerpo ciliar son más difíciles de evidenciar debido a que a su localización se diagnostican cuando ya tienen gran tamaño. Los signos que pueden apreciarse en la mayoría de los casos son dilatación de vasos epiesclerales, que es lo que tenía esta paciente en el mismo cuadrante que el tumor, y esto se conoce como vaso centinela. Una extensión extraescleral, signos de uveitis anterior, la presencia de novasos en el iris, que también es otro riesgo que tenía la paciente, inflamación y abombamiento del iris, que es otro riesgo que tenía la paciente. Puede haber o no estrechamiento angular. También que hay que recordar que el melanoma del cuerpo ciliar es el que mayor riesgo tiene de metástasis y el antecedente del melanoma de piel, desde una perspectiva genética, puede conllevar al desarrollo de un melanoma del cuerpo ciliar. También las indicaciones de enucleación en este contexto incluyen melanomas que provoquen un glaucoma secundario grave, como sucedió con esta paciente, una invasión del nervio óptico o una extensión extraescleral. Y ese es el caso que tenía para el día de hoy. Bueno, muy bien, muy buen caso, muy bien presentado, sucinto.